Elsa Drugarov nació y vive en Buenos Aires, es doctora en Ciencias Sociales y profesora de Lengua y Literatura. Enseña e investiga en la Universidad de Buenos Aires. Publicó, entre otros, las novelas La patria de las mujeres, El infierno prometido y El último caso de Rodolfo Walsh, así como numerosos ensayos y artículos sobre literatura argentina y feminismo, y hoy nos visita por la reedición de El infierno prometido. Bienvenida, Elsa. Gracias, Maxi, un gusto estar acá. Un gusto para nosotros también. Y la importancia de esta reedición del infierno prometido, ¿no? Que yo antes decía, no se la puede calificar, me parece, como una novela, sino como un conjunto de géneros, ¿no? Que coexisten para contar una historia, digo, por la investigación, por los viajes, por lo que vos documentás, temas muy importantes a la hora de contar desde la ficción que tienen que ver, o desde la narración, que tienen que ver naturalmente con la trata de personas, con la violencia de género, las violencias de género, con las mafias, con los prostíbulos, con la connivencia con los poderosos. Digo, un tema que me imagino que cuando conociste, ¿no? Cuando entraste en ese universo, habrá sido irresistible de darle la voz literaria, ¿no? Sí, sí. De todas formas, yo siento que El infierno prometido es fuertemente ficción. Por supuesto, yo hice una investigación muy larga y está todo lo que acabas de decir. Sí. Pero la novela es una novela, Sí. una novela tejida con el melodrama, con el thriller, con el road movie, porque hay un largo viaje En el barco. el largo viaje en la Patagonia, hay un También. viaje, además del viaje en barco, Sí. pero el viaje en barco es un viaje estático para Dina, porque Para viaja ella, encerrada. claro. Sí. Pero hay un Cautiva. viaje de aventuras, hay un momento donde la novela se pone en marcha y hay aventura, y hay thriller, y hay suspenso. Sí. Yo me dejé llevar mucho por la ficción. De todas formas, o sea, la novela no es... a mí no me gusta encarar la literatura como un testimonio o una denuncia, lo que no significa que no haya testimonios o denuncias en cosas que uno escribe. Por supuesto. Pero fundamentalmente es un trabajo de imaginación de una historia que una vez que yo hice toda esa investigación... La creatividad entró. claro, ¿no? exacto. La Que es creatividad lo empezó a mejor. dialogar con toda la investigación. Claro. eh, De esa base de la solidez de los datos empezó la creación, ¿no? Que es lo más sí, interesante. Y claro, y la construcción de personajes, por ejemplo. Sí, A mí no me porque gusta Dina... hacer... El personaje de Dina es un personaje que yo quiero mucho. Sí. Pero, qué sé yo... Es una especie de heroína vulnerada, violentada, ¿no? No, me parece que la definiría así, quizás. Sí, y también es una sobreviviente y también es una mujer que en un momento determinado se da cuenta de que lo mejor que le puede pasar en ese prostíbulo es ser regenta, porque es el modo en el que no se va a morir joven, en el que va a poder sobrevivir. Después le pasan cosas y cambia su proyecto. Pero yo diría, yo no vi a una víctima en Dina, lo que no quiere decir que no sea también una víctima. Claro. Yo vi a una mujer, a una existencialista. A una mujer que dice, voy a ver lo que puedo hacer con lo que hicieron de mí. Claro, Con la eso, frase con de lo Sartre, que... ¿no? Claro. Cada hombre o cada ser humano es lo que hacen con lo que hicieron de él. Así es. Y Es una frase... vos sabés que yo no me di cuenta del todo de esto así. Sí me di cuenta de que Dina me arrastraba con sus decisiones por la novela. Y un momento Te donde llevaba al todos tus personaje. personajes, claro, pero eso me pasó con todos los personajes. Me pasa siempre que Qué escribo. lindo eso. A mí me gusta mucho crear personajes. Esta cosa de que el personaje se independiza, incluso los personajes malvados, supuestamente, Sí. que son gente con la que yo no me sentaría a tomar un café, pero que adentro de las novelas me hablan y tienen sus razones. Y hay que escucharlos y también entender sus razones. Exacto. Que eso Si claro, no porque... podés crear personas, Claro. si no creas estereotipos, también, ¿no? panfletos. Porque claro, ahí cuando uno repasa la historia del teatro y de la literatura narrativa, etcétera, piensa que si algún autor hubiera querido juzgar a sus personajes, no hubiera sido el gran autor que hoy recordaríamos, Por ¿no? supuesto. Por eso esto que vos mencionás es tan interesante y a la vez tan rico en cuanto a las contradicciones. Hay una cosa de psicológica de los personajes que es muy atrapante en la novela, ¿no? Las luces, las sombras que tienen. Ese trabajo con luces y sombras, eso me lo propuse mucho y creo que está por debajo, por encima y a través de todo lo que tenga que ver con la realidad de la investigación histórica, la trata de personas, la violencia de género. Sí. Pero, por ejemplo, en la novela hay una relación tremenda, hay un personaje
terrible, que es un juez ultracatólico, que es un perverso y un sádico, y la relación que tiene la vulnerable Dina, colocada en un lugar de vulnerabilidad con él, siendo su víctima, y claramente su víctima de violencia de género, y de violencia de género muy heavy. Sí, sí, sí. Pero no es la relación políticamente correcta, porque no es cierto, porque no es así la vida. No la funciona vida así. es mucho más compleja. Si las víctimas del mundo, si los desposeídos, las desposeídas, la gente deslegitimada no tuviera algún tipo de contradicción interna, y si la opresión no tuviera algo interno, no habría opresión. La posibilidad de resistencia terminaría con la opresión. Claro. Ahí el opresor, por supuesto, es mucho más responsable que quienes somos oprimides, pero quienes somos oprimides tenemos responsabilidad en qué hacemos con la condición de oprimides donde nos pusimos. Claro, y Dina, la protagonista, encuentra un camino en ese horror, porque encuentra un camino. Encuentra un camino. Y además yo pensaba cómo ese personaje... Y además, perdón, hace justicia, yo no voy a spoilear, Sí. pero termina siendo una justicia... Por eso decía, mano propia de aquellas. Sí, una heroína a la cual no se juzga, a la cual se le empatiza mucho, me parece, la lectura, la empatía ¿no? es clave para construir personajes. Sí. Pero también me pasa con el cafillo de Dina, Herzgrosfeld, Sí. que es un personaje que me hace reír mucho. Sí. Me pasa en general con los personajes, me pasó siempre en mis novelas. Eso está buenísimo. Ahora, hay algo de lo que sucede en la novela también, es que ella... y si uno va bien para atrás en la literatura, a la altura de un Jean Valjean, es alguien que se va resignificando y que arranca con una cosa muy traumática, que no voy a decir qué le pasa, pero tiene que ver con su inicio. Y ahí es un efecto dominó hasta que ella reencausa, ¿no? Sí, eso es así. Es muy interesante esto también, como entender una vida como no un destino que no se puede dar vuelta. No, claro, somos dueños y dueñas de nuestros destinos hasta el último instante. Yo sé, adentro de ciertos límites. Sí, por supuesto. Sí, por eso creo mucho en la responsabilidad. Y por eso también le di una oportunidad a Roberto Arlt. De alguna manera, en Infierno Prometido está Roberto Arlt como personaje, haciendo cosas que en su literatura no se atrevió a hacer. Bueno, quizás por su época, ¿no? También. Sí, y porque, no sé, y porque no se atrevió. Sí, y bueno, pero se atrevió a tanto que la verdad es que... Sí, se atrevió a mucho. Ahora, yo pensaba cuando la leía, pensaba en Art, más allá de que sea un personaje, digo, pero el universo artiano, ¿no? Claro. Y el universo existencialista, y también esa cosa... De esos textos de los conventillos de Buenos Aires, de esa Buenos Aires, ¿no? Donde se respira un aire bien particular literariamente. Cómo eso la novela se toma para crecer, ¿no? O tiene ecos para crecer. Es interesante cuando eso está, esa intertextualidad está puesta desde ese lugar, ¿no? Sí. Yo tejí mucho el mundo, el Buenos Aires del Infierno Prometido, lo tejí mucho con mis lecturas de Arlt y mis lecturas en general sobre toda esa época y sobre la Argentina de esa época. Acá tengo para mostrar, diré, si querés lo mostramos acá, el último libro de Elsa, Femina Infame, es la obra de Roberto Arlt y tiene que ver con el género. El género y al mismo tiempo la literatura de Arlt entendida con esa cuestión quizás no tan ensayada, ¿no? Con esta exhaustividad que me debo a la lectura, género y clase, temas centrales. Sí, a Arlt no se lo ha leído desde el feminismo, y a mí me interesa mucho leer a los hombres desde el feminismo, me interesa mucho leer qué mujeres construyen, cómo imaginan a las mujeres, aparecen todos los miedos, todas las fijaciones. Virginia Woolf en Tres Guineas hay un momento muy gracioso donde empieza a llamar al machismo fijación infantil.
Es verdad, es una fijación infantil, es el miedo a la castración, es el miedo a ser corridos del lugar imaginariamente pleno en el que están los hombres y ser arrojados al abismo de las mujercitas, digamos. Ella deja de decir machismo, dice esa fijación infantil. Bueno, yo creo que en Arlt la fijación infantil se ve de un modo extraordinario. Sí. Arlt era un tipo con mucho talento y ese talento lo hacía mostrar a flor de piel cosas que otros escritores hubieran tenido vergüenza de mostrar Total. así. Él los fantasmas los ponía, ¿no? Claro, en primer lugar. y armaba con sus fantasmas paranoicos sobre Sí. las mujeres, armaba sus suegras brujas, sus, bueno, sus mujeres que lo quieren atrapar. Las prostitutas estigmatizadas. Sí, estigmatizada y no, porque la coja está... Sí. La coja, la prostituta de los Sí, 7 sí. locos y los lanzallamas. Sí. Por un lado está estigmatizada y por el otro lado es una mujer inclasificable. Si vos la coja está muy trabajada en Femina Infame. Sí. Arlt en el fondo buscaba una mujer diferente, pero les daban terror las mujeres diferentes. Claro, como que había una contradicción Así entre es. hasta dónde. Y es muy fuerte la experiencia de trabajar tanto como crítica una obra Sí. y después... En la ficción. Ir a la ficción y armar un personaje, porque es como si ese personaje ya lo conocieras. Como si no al Arlt, sus novios, sino al Arlt que escribió eso, que fantaseó eso. Claro. Yo me divertí mucho, lo quiero mucho. Para mí creo que el mejor personaje del Infierno Prometido es el loco Godofredo, que está inspirado en Arlt, obviamente. Sí, sí, sí. No, y además es interesante esto de cómo son dos caminos distintos de aproximación a un universo, ¿no? El universo de Arlt, desde la ficción que digamos que coexiste desde la ficción y el ensayo, digo, Tal cual. para entenderlo, porque Tal digo, cual. ahí también es interesante, bueno, tu talento para las dos esferas, cómo también te dan miradas que no podés entrar siempre desde la intelectualización o siempre desde la ficción, ¿no? No, claro. Y en toda buena crítica literaria, y espero que la mía sea buena, ojalá, siempre hay algo de emoción artística. Y en toda Claro. producción ficcional que se hace fuertemente con la emoción y el inconsciente, siempre hay algo intelectualizado, algo donde vos tenés que tomar conciencia y pensar qué estoy haciendo, ¿no? Claro, claro, claro. Sí. Desde, bueno, además la conciencia sobre el lenguaje, con qué estás construyendo y cómo, porque todo lo que tenés para edificar tu mundo, tus personajes, todo esto que estamos hablando, son palabras. Son palabras y el desafío de también de aprovechar cada una de esas oportunidades para decidir también qué y cómo decirlo, ¿no? Porque cuando Así se es. tocan estos temas y además el Infierno Prometido es anterior a algunas de las últimas olas feministas, ¿no? Digo, Sí, de Ni Una yo soy Menos. feminista desde No. que tengo 20 años y vengo haciendo teoría feminista desde mucho antes Lo sé, de pero las digo, olas. qué interesante también la relectura para mucha gente que se ha en sumado, ese sentido ¿no? lo decís, sí. Y además pasó algo raro, Maxi, que es muy interesante. Cuando salió El Infierno Prometido en 2006, Sí. la fuerza pasaba también por hacer visible y reconocer algo que desde la colectividad judía, por miedo al antisemitismo, se había tratado de ocultar, que es esta mafia que Claro. existió de proxenetas. Entonces pasó mucho por la visibilización. Había salido La Polaca de Mirta Shalom, salió casi inmediatamente después mi novela, y fueron como dos libros que visibilizaron algo desde la palabra de más judía, Sí, sí, mía y de Mirta. Sí. Pero ahora que ya todo el mundo sabe de la Tzui Migdal, la fuerza de este libro yo creo que sí, que como decís, se inserta por un lado en las cosas que estamos pensando las mujeres, el movimiento de mujeres, las discusiones alrededor de la prostitución. Total. Es un tema todavía que sigue generando pasiones. Un tema que sí, que sigue generando pasiones, para mi gusto un poco maniqueas. A mí no me parece que un tema tan complejo pueda reducirse a una antinomia abolicionista versus revolucionista. Claro, claro. Yo no soy así ninguna de las dos cosas. Claro, claro. Eh, Sí, Al además, mismo tiempo respeto profundamente los derechos de las trabajadoras sexuales. claro, sí, sí, y además también si hay una libertad y no hay sujeción ni opresión, es una libertad sobre la cual hasta dónde podemos opinar si Exactamente, quiere, exactamente. si no hay Yo- violencia y no yo hay no le delito. voy a levantar el dedo a ninguna mujer, elija lo que elija. Total. Tampoco voy a decir que es una forma de empoderarse. No me parece una forma de empoderarse, tampoco me parece que yo tenga derecho a levantar el dedo sobre lo que hace cada otra hermana mía mujer. Total. ¿No? Me Somos parece- libres, todas parece nosotras, un- para eso estamos peleando. Y sí, de eso se trata. Me parece un punto de vista muy interesante. Y me parece que muchas de estas lecturas actuales
para aquellas que se han sumado y para aquellos que también, siendo varones, también sentimos que desde nuestro lugar, que es al costado, también está bueno adherir desde nuestro lugar, que es lateral, sí, pero no es para lavarse las manos. No, es necesario. Es necesario. También es interesante, ¿no? La relectura de novelas como El infierno prometido para seguir profundizando preguntas que vale la pena hacerse, ¿no? Que la pregunta siempre es tan apasionante. Así que, Elsa, un placer haberte recibido. Igualmente, Maxi, gracias. Gracias un a placer vos, charlar con vos.